de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, a las empresas de la nación. Parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos, lo que tiene que ver con el pueblo de México. Era atender a grupos, es una política facciosa de apoyar a una minoría, apoyar empresas. Ahora es distinto. Por eso nuestra defensa de Pemex. Yo nada más quiero aclararles a los críticos nuestros, a la prensa conservadora, de que cuando se aprobó el tratado, nosotros procuramos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo se estableció incluso, había un capítulo amplio que no aceptamos, que querían una integración en materia energética, incluyendo el petróleo. Entonces, no entró el tema del petróleo en el tratado. Esto fue un motivo de una diferencia de fondo, se rompieron las pláticas. Yo todavía era presidente electo, pero no acepté como estaba redactado el capítulo energético. Se rompieron las pláticas, hubieron presiones y a la semana hicieron una consulta al presidente Trump y él estuvo de acuerdo en nuestra propuesta. Y a ver si Marcelo Ebrard a lo mejor nos está escuchando, nos manda cómo quedó el texto, porque es un párrafo o dos en el tratado, para que esto se aclare, porque a lo mejor no lo saben los expertos o especialistas o comentaristas o articulistas. Entonces, se cuidó eso. Es más, nosotros no íbamos a aceptar el tratado si quedaba el capítulo como originalmente estaba acordado. No lo íbamos a aceptar. Por eso se puso tenso. Pero van a ver lo que quedó. Ellos se quejan fundamentalmente de un aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias. No, es que se debe de entender de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, a las empresas de la nación. Parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos, lo que tiene que ver con el pueblo de México. Era atender a grupos, es una política facciosa
de apoyar a una minoría, apoyar a empresas. Ahora es distinto. Por eso nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Es nuestra función. Además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billullos. Entonces yo tengo que defender a la Comisión Federal de Electricidad. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión los mexicanos. ¿Y qué? ¿Ya no tuvieron ellos tiempo suficiente para demostrar que era mejor la política privatizadora? ¿Qué sucedió en todo el tiempo en que ellos manejaron al gobierno, que eran los dueños de México? ¿Qué sucedió con el precio de la luz? ¿Bajó? ¿Se benefició la gente? ¿Se beneficiaron los consumidores? Lo mismo en el caso del petróleo. ¿Qué? ¿Bajaron los precios de las gasolinas? ¿Se benefició a los mexicanos? ¿Y quieren más todavía? Pues que me digan nada más de qué quieren su nieve. Por último, presidente, a reserva de que pudiera pasar lo del tratado. A ver, porque esto no se… Préstame. Esto a lo mejor no lo saben algunos. Capítulo 8. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Así quedó. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Hasta ahí la dejo, pero lo vamos a terminar, porque esto es todo el capítulo. Eran como 100 hojas y ahí sí estábamos, nos tenían bien apergollados. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada afuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos y yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero esto es muy importante. México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna.
Entonces, esto es lo que establece el tratado. Entonces nosotros dejamos libres, no comprometimos todo lo que es el sector energético por esto. ¿Quiere decir, presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política? No va a haber cambio, no va a haber cambio porque no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación y que no les extrañe. Ellos, como cualquier país en Estados Unidos, defienden sus ramas económicas estratégicas. Ahora el presidente Biden, ayer, ¿qué decidió? Cancelar un oleoducto, Alaska. Ayer. No sé por qué razón, pero debe ser por cuestiones ambientales o por no convenir así a Estados Unidos. Fue de las primeras medidas que se tomó. A ver, ¿por qué no nos manda Marcelo las decisiones más puntuales en esta materia, a lo que estoy ahora refiriéndome? Todo esto ayuda mucho para que quienes nos están viendo, quienes escuchan, pues tengan todos los elementos. Y por eso no debe de haber ninguna preocupación, porque todo está escrito, pactado, acordado. No era aprobar cualquier tratado, era aprobar lo que no nos perjudicara a los mexicanos. Y tuvimos muchas presiones cuando se negoció este tema, muchas más. Les comento, una semana se rompieron las pláticas y se argumentó que si se daba a conocer de que estaban rotas las pláticas por esto, se iba a generar una crisis financiera. O sea, todo esto también como amenaza para que cediéramos y aceptáramos lo que ya estaba propuesto, que un día lo voy a dar a conocer, cómo estaba originalmente este capítulo. Y miren lo que quedó, una cuartilla. Pero ahora no conviene, pues, o sea, ya, amor y paz.